Nos vamos a dar un lujito, está de visita al Centro del Unitarismo de la Argentina, como nos contó cuando venía. César Costas. César es un histórico dirigente del peronismo combativo y revolucionario, ex preso político durante la dictadura militar, responsable político del Movimiento Peronista Auténtico de Tucumán, miembro de comisión directiva de UPCN en la seccional Tucumán y también es escritor y poeta. César, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bueno, la verdad que te agradecemos que estés acá en el estudio y la idea era que nos cuentes un poco, vos venís de Tucumán, como que nos cuentes un poco cómo se está viviendo esta crisis allá en tu provincia. Bueno, recién charlábamos con los compañeros y los paradigmas son distintos. Ustedes son o integran un grupo de provincias que durante el último periodo económico se han revalorizado como provincias o como distritos industrializados. Nosotros hemos pasado después de la caída de la caña de azúcar, de la industria azucarera, de ser la primera provincia metalmecánica del país a no tener metalmecánica. Ese proceso, digamos, a nosotros nos ha hecho que, en términos reales, cuando la crisis esta afecta a determinados sectores. Y el principal sector afectado no ha sido casual, ha sido el sector industrial. Entonces, en nosotros se repercute mucho menos que en ustedes. O sea, ustedes tienen sectores de desocupados que son gravísimos. Primero porque los salarios que tenían eran mucho más altos que los nuestros. Y segundo porque el factor económico de una economía periférica que produce cada uno de esos trabajadores es mucho mayor que nosotros. Nosotros tenemos sectores industrializados que están sufriendo, pero que son mucho menores y tienen mucho menor incidencia en nuestra economía en este momento. Hasta tal punto que en el último año nosotros hemos crecido económicamente, a lo contrario que ha ido todo el país, por ejemplo. Los salarios más altos a nivel estatal que existen son los de Tucumán. Y la política del gobierno de Tucumán es justamente acelerar la economía y no enfriarla. Acá se ha tendido a bajar el salario con la idea de que para combatir la inflación, vos de alguna manera consumas menos. Entonces eso ha afectado a todos los sectores productivos de esta zona que eran altos. Y las consecuencias todavía no han terminado para ustedes, van a seguir en una forma mucho mayor. Sí, una de las noticias o de que como buena noticia que proponía el gobierno era uno de los sectores más importantes ahí en la provincia de Tucumán, que es el tema de los limoneros, ¿no? La limonera y las exportaciones. ¿Eso ha sido significativo en cuanto al arreglo que hubo con Estados Unidos para exportar limones? ¿O era algo más? Nosotros es importante exportar a cualquier otro país como alternativa porque te garantiza, primero te crece el valor de la exportación y segundo te garantiza una ampliación industrial de tu sector. Lo que sí hay que tener en cuenta de que estos sectores tienen sus alternancias y con Estados Unidos el problema es interno de Estados Unidos, no es nuestro. El problema es que Estados Unidos también produce cítricos, especialmente limones, y si bien lo produce a contraestación, ellos creen que cuando nosotros producimos, o ellos importan limones nuestros, de Argentina, de Tucumán en especial, se está destruyendo su propio crecimiento económico. Entonces, la contracción económica es de Estados Unidos, no es nuestra. Y el aporte en términos reales que hace a la Argentina el sector industrial limonero es muy bajo. En Tucumán es importante porque absorbe una enorme cantidad de mano de obra. El limón se cosecha a mano. Una de las características, las cualidades que hacen a la calidad internacional del limón es que es un limón intachable. Todo el proceso de packing, todo el proceso de industrialización o de exportación que tiene el limón es totalmente límpido y eso lo hace a nivel de fruta una de las frutas más apreciadas del mundo. Y lo otro que te quería preguntar, o sea, en cuanto a cómo es la matriz productiva de Tucumán, en su momento era el tema ferroviario, a partir de los grandes talleres en Tafí, y eso ha sufrido, ¿no? Ya hace bastante tiempo.
lo que te preguntaba era si hay una posibilidad de recuperación o hay algún tipo de inversión. Nosotros vamos con 3 fracasos en el sistema. Primero, Menem lo borró a todos los ferrocarriles del país, y los talleres de Tafí Viejo eran el lugar, digamos, emblemático que tenían todos los ferrocarriles que había en Argentina como talleres de reparación y de producción, porque se podían hacer vagones. Eso prácticamente está destruido, desaparecido. Posteriormente vino el 2001. Primero vino un gobernador que se llamó Domingo Antonio Bussi, tristemente célebre este hombre, que agarró y empezó a vender por chatarra toda la maquinaria que tenía productiva este taller. Esto era un gobierno democrático, porque Domingo Antonio Bussi fue elegido electoralmente en elecciones democráticas en este proceso de los últimos 30 años. Y después tenemos la etapa del kirchnerismo, que había una promesa, habiendo riquezas en este país para consolidar el proceso de consolidación de los ferrocarriles argentinos, que no se concretó. O sea, se empezó a reactivar lo que es el Belgrano Cargas, claro, para transporte de grano en algún sentido, pero que en Tucumán eso no incidió, y sobre todo lo que es la matriz ferroviaria no se puso como privilegiada con respecto a los sistemas de transporte. La matriz de transporte está, acordate, desarrollada por vías, por autopistas, por líneas aéreas, y en ese sector, digamos, nosotros teníamos un proyecto de consolidarlo por una cuestión económica al sector ferroviario. Bueno, no se logró. El gobierno de Macri instrumentó lo que se llamó el Plan Belgrano, que tendría que haber revitalizado todo el sistema de ferrocarriles argentinos. Primero, los talleres de Tafí Viejo hoy en día son una herramienta de procesamiento de basura. O sea, se usó esos galpones, la Intendencia de Tafí Viejo, a través del intendente Javier Noguera, está haciendo una producción, una matriz ejemplar en la provincia de Tucumán con los fines de reprocesar todo lo que es basura. Y la recuperación de las maquinarias que deberían existir para formular vagones, reparar vías y cosas por el estilo, no estamos patriqui, ¿viste? No vamos bien. Es más, la inmensa mayoría de los compañeros que han quedado residualmente trabajando en el sector ferrocarril de los talleres, están con contrato a 6 meses. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en cualquier momento dejan de tener esos contratos por algún ajuste económico y desaparecen definitivamente los famosos talleres de Tafí Viejo, los históricos talleres de Tafí Viejo. Claro, y aparte ahí hay un desarrollo en cuanto a lo que son los talleres, inmobiliaria, o sea, la estructura es muy grande. Es enorme, sí. Y es gigante, y eso está todo como abandonado o vacío. Se ha hecho algún tipo de... En gran parte sería está vaciado. Pero, como te repito, hay una parte que se está usando para hacer reciclado de residuos sólidos urbanos. Volviendo a la pregunta, a la primera pregunta que te preguntaba sobre la situación en Tucumán, también te quería consultar sobre la situación regional, ¿no? En Tucumán nos contabas un poco que no está siendo muy afectada por esta crisis, pero nosotros hemos hablado con algunos compañeros de ingenios de Jujuy y de Salta, y hay un modelo como, por un lado, precarizar la situación de los trabajadores, y por el otro, se han vendido algunos de los ingenios. ¿Eso cómo está afectando en la provincia, la cuestión azucarera? Cuando un ingenio se entra a vender y a cambiar de mano es porque se empieza a cerrar. Nosotros en Tucumán tenemos 2 ingenios en crisis. Uno es la Florida, y no recuerdo el nombre del otro. El ingenio San Juan, y el otro no me acuerdo. El San Martín del Tabacal en Salta está pasando el proceso parecido al del San Juan. Se empiezan a cambiar de mano, pasa un grupo económico, pasa otro, y cada uno va achicando y no va invirtiendo y lo va desgastando el ingenio, hasta que son fierros que se mueven, son fierros inmensos, y terminan siendo pedazos de baratijas que giran en el aire. Entonces no pueden moler, no pueden trabajar, no pueden procesar el azúcar. Un ingenio requiere mucha inversión y mucho mantenimiento. Nosotros estamos pasando en todo el noroeste el achicamiento de todo el sector azucarero. También se está dando una transformación. En el Tucumán hemos tenido la suerte de que el citrus, que es altamente rentable, que es una producción muy concentrada,
en términos de lo que es expansión en superficie, produce una rentabilidad muy buena. No así las transformaciones que se están dando en Salta y Jujuy. En Salta y Jujuy sí tiene citrus de otro tipo, no tanto limones, pero en el caso de Salta... ¿El citrus te referías a los cítricos? Todo lo que es cítrico que comprende el limón, la naranja. Nosotros somos el cuarto exportador del mundo en limones. Éramos el primero en algún momento cuando Tucumán estaba en auge. Y aparte cuando España se le había congelado todo, por una sequía se le perdió toda su producción. Nosotros en ese sentido, digamos, tenemos que como paradoja, la producción de Salta, que está basada en el grano, va en contra de sus propios sectores ambientales. O sea, existe una ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, 26331, que tiende a conservar los bosques. Salta ha desmontado con la idea de hacer grano, de hacer soja. Y el problema en este momento es que vos tenés que tener a quién venderle la soja, no es tan solo producir más. Y si vos producís más, baja el valor internacional de la soja. Y no te vas a transformar en el primer productor del mundo en soja ni ahí. Estamos lejos de Brasil, estamos lejos de muchos países como para poder... Pero el problema más grave de nosotros en todo esto es que siempre hay un intermediario. En el caso de la soja, los intermediarios son las agencias internacionales de compra y exportación de grano que existen en Estados Unidos, porque ahí es donde se centraliza el comercio. Pese a que los principales exportadores o productores somos la India, Argentina, Brasil. O sea, nos manejan desde Chicago, ¿no? De ahí donde se fija el precio. No tan solo se fija el precio, sino te dicen qué tipo de soja tenés que implantar, con qué agroquímico, cómo la tenés que producir y a quién le tenés que vender. A nosotros nos convendría venderle a China en este momento. Y tenemos problemas para venderle a China. Y ese es un parámetro que afecta a Salta. Catamarca y todo el oeste junto con Salta, el oeste tucumano y catamarqueño, está dando una tendencia a producir más vinos, por ejemplo. Ahora, el costo de inversión y la concentración económica de ese tipo de producción es enorme. Una sola familia es dueña de el 90% de la rentabilidad de lo que es una bodega. César, hace unas semanas hablando con un compañero también de allí de Tucumán, lo que nos contaba y lamentaba era que las consecuencias de este ajuste que se da de manera distinta en Tucumán, según vos manifestás respecto de cómo se viene dando en el resto del país, pero así todo se notaba un aumento importante de la pobreza, un aumento importante de la marginalidad y precisamente lo que decía este compañero era que no le encontraban, no sabía, digamos, por dónde arrancar si él tuviese poder, digamos, ¿no? Él decía, yo no sé cómo hacer, cómo haríamos con semejante nivel de marginalidad que se da y la incapacidad que de hecho tiene el Estado, tanto el nacional como el provincial, para poder resolver esa situación. ¿Cómo ves vos esa definición de este compañero? Y como enganchado con la pregunta, ¿lo ves con esta pobreza y marginalidad que se viene dando? ¿Es estructural o es como consecuencia de la pérdida de alguna fuente de trabajo que se vienen dando en la región? Yo, a diferencia del compañero, yo creo que el problema no es, o sea, la solución no está en las provincias. Es imposible. O sea, si vos no tenés un país que tenga en claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y en dónde quiere aportar esa renta, evidentemente no es imposible solucionar el problema de cualquier provincia o de cualquier sector económico o lo que fuere. Yo lo que dije hace rato era que ustedes estaban más golpeados que nosotros. No quiere decir que nosotros no estemos golpeados. Existe una pobreza en Tucumán que es estructural, que arranca del año 66, o sea, arranca de antes, por la explotación de la caña de azúcar, ¿no? Por explotación de los trabajadores que trabajaban en la caña de azúcar. Pero posteriormente, cuando se reconvierte esto, algunas cosas cambian, algunos sectores emergen, la clase media se consolida, pero hay algunos sectores que no, que siguen estructuralmente en la marginación absoluta, ¿no? San Miguel de Tucumán, el gran San Miguel de Tucumán, que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes ya, está rodeado de sectores que no tienen ninguna posibilidad
de incidir, de tener participación económica, ni tampoco algún tipo de discusión en la rentabilidad, mucho menos política. Nosotros tenemos sectores que empiezan a verse ya ciegos, porque los jóvenes con el tema de la droga y de la marginalidad no tienen ni posibilidad de entrar a los sectores educativos. Tucumán tiene un privilegio, tiene muchas escuelas, tiene muy buenos docentes, tiene una alta concentración y preocupación por parte del Estado provincial en la educación, pero el problema es que usted entra a esa escuela y la maestra va armada. Entonces ya no estás educando, te estás defendiendo. Cuando entra una sociedad a defenderse de sí misma, entra a anular las posibilidades que tenga de crecimiento. Por más que estructuralmente estén dadas condiciones, o desde el gobierno, los provinciales, se quiera hacer algo. Si nosotros no apuntamos a que la rentabilidad de la economía en su conjunto en este país esté bien proyectada, esté bien invertida y esté sobre todo basada en factores productivos y no financieros, y bueno, vamos para atrás, ¿no? Sí, compañero, ahí vos, recién volviendo para atrás, ¿no? Se agregó el tema de la soja. Y digo, me parece que es como una política ya de Estado, que cada vez la producción de soja vaya en las provincias, principalmente del norte, como escalando. Es decir, y a su vez pareciera como que los estados provinciales aprueban ese tipo de expansión. Digo, ¿cómo vos ves que el estado de Tucumán, digamos, acompaña, no acompaña, genera algún tipo de resistencia hacia eso? Tengo entendido, por ejemplo, que en San Luis existe una política por ahí de tratar de evitar la sojasización, si no lo dije mal, de la provincia, pero no sé si en este caso particular, digo, porque además cambiaría toda la estructura económica de la provincia. Tucumán, en términos ecosistémicos, es una provincia muy frágil. Uh-huh. Vos haces 5 kilómetros y pasás de un ecosistema a otro, de un pastizal de altura a ¿cómo se llama? A una selva de yunga. Claro. Y hace 10 kilómetros más hacia el este y estás en un chaco, en un chaco serrano. Y 5 kilómetros más y ya estás en un chaco árido. Ese proceso hace que vos tengas zonas marginales que ya están determinadas. En Tucumán no se puede hacer más soja. Claro. Ya está todo dicho al respecto, o sea, se pueden hacer algunas gramíneas más duras que antes se hacían como caña, que no tiene la rentabilidad económica del azúcar hoy en día que tenía en la década del 50, del 40 o del 30, ¿no? Entonces ya no conviene tampoco hacer caña. Y el otro, la discusión que sí se ha instalado en el gobierno provincial es la discusión por la frontera agropecuaria. O sea, ¿qué conservamos de monte y qué y en qué invertimos en producción agropecuaria? Y esa discusión está llevando a que todo el pueblo de Tucumán discuta acaloradamente el tema. Lo que sí es bueno saber que en Tucumán hay parámetros que te impiden cultivar. O sea, uno se pregunta por qué en Tucumán existen selvas desde hace 200 años y nadie la ha cultivado. Y es sencillo, no se puede. Tenés pendientes de 25 grados como mínimo en suelos pedregosos, que solamente una selva puede sobrevivir. Y aparte todos sabemos que si rompemos esa selva, Tucumán se hace desierto y 5 provincias dejan de tener agua. Claro. Incluida Santa Fe y La Pampa. ¿Está? Porque somos proveedores de agua en muchas provincias. Entonces, ¿Y eso es que a partir de una cuenca, un acuífero? Eso no, toda la selva de altura nuestra es retén de humedad. Claro. Tugma viene de una palabra cacán que quiere decir tierra de agua. Nosotros somos una esponja. Debajo nuestro hay agua, pero hay agua en cantidades inmensas. Entonces, de ahí, no tan solo en términos superficiales, a través de los ríos, proveemos a Santiago del Estero, que ustedes conocen el Frontal, el río Salí, el Salado, y posteriormente a Córdoba hasta Mar Chiquita, sino que por debajo del suelo también se provee a Santa Fe, a Córdoba, a La Pampa, a Santiago del Estero. Entonces, los sistemas no son que vos haces en una provincia lo que querés y después no afectas a nadie, sí se afecta. Che, y para ir terminando, César, que se nos va el programa, yo a algunos compañeros les pregunto un poco cuál es que vos ves el grado de movilización política que ves no solo el grado de movilización, porque muchas veces las movilizaciones son de
los mismos sectores de la militancia, sino de el grado de participación. Y hoy nosotros desde, o sea, de la crisis que hay no vamos a salir si no hay una política, ¿no? Modificando Sin la duda, cosa. sí. ¿Y qué grado de participación o interés ves desde las diferentes generaciones y en particular desde la juventud? Mira, yo veo que a diferencia de épocas recientes, los actuales jóvenes tienden a participar un poco más. Lo que sí creo que las posibilidades en términos teóricos, ideológicos, políticos, de perspectiva de todo eso, son mucho menores. Yo he participado de generaciones en las cuales si no sabía filosofía no podías abrir la boca. Y si no había leído los últimos libros de algún economista, no existía. Hoy vos nombrás a Amartya Sen, que es un liberal, premio Nobel de Economía, y tenés que ser un economista para poder entender de qué se trata. Mucho menos los jóvenes que tratan de lograr una profesión, están muy en una salida individual. No hay alguien o algo que plantee un proyecto de país. Porque esto no es una cuestión de que vamos a proponer que demos trabajo y no sabemos de dónde, o cositas chiquitas o aisladas. O tampoco hay una salida sectorial, ni mucho menos individual. En eso adhiero a los compañeros del movimiento peronista auténtico, con el cual estamos charlando recién, y es cierto, nosotros carecemos de un proyecto de país en este momento. Estamos discutiendo quién es lindo, quién ha robado, quién no ha robado, qué ha hecho aquel, qué defecto tiene este otro, para quién ha trabajado aquel, pero en el fondo no le planteamos a la sociedad cuál sería una alternativa o qué alternativa hay que discutir. Porque en esa alternativa yo tengo que discutir mis intereses, y la democracia no existe si no se discuten intereses. Y yo soy un trabajador, yo tengo que defender a mis trabajadores. Entonces el planteo es, ¿qué es lo que yo le tengo que dar a mis trabajadores y desde qué perspectiva? Y eso no está en el planteo de esta discusión política. Estamos en un nivel de farandulización de la política, donde se discuten los programas de chimentos. Absolutamente, sí. Inclusive en el sector sindical, vos tomás los sectores sindicales y todos son dirigentes. O sea, no hay una postura, si querés, ideológica, pero no hace falta que sea ideológica, que sea meramente doctrinaria, sobre determinadas cuestiones, ni siquiera gremiales, es decir, mirá, apuntamos a un salario donde el maestro gane más que el legislador. Ni tonteras así, claro, que es una tontera. ¿Entendés? Pero en el fondo no hay propuestas en serio en donde un sector tenga por qué participar de estas elecciones en realidad. Sí hay una tendencia social, incidencia de los medios de comunicación, se apunta a que una superestructura social de alguna manera enmarque a todos los que habitamos esta sociedad para que participemos en política. Pero vos lo agarrás uno por uno o en conjunto o en sectores y le decís por qué votarías a tal persona, por qué elegirías a tal otra, y nadie tiene claro de qué o para qué. Claro. Dentro de esa superestructura. Dentro de la estructura misma, o sea, la superestructura es lo que a vos es la parte intangible de lo que es la sociedad. La estructura es lo que responde a tus intereses concretos. La superestructura entra lo cultural, el convencimiento mediático, los valores subjetivos de la misma sociedad, los valores culturales. Bueno, sobre eso se está trabajando, sobre eso trabajan todos, pero nadie trabaja objetivamente sobre un programa de nación que nos diga, vamos a apuntar a tal tipo de economía, o qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando la tecnificación nos deje todos los trabajadores en la calle. Claro. ¿Qué van a hacer esos trabajadores? ¿Qué parte van a cumplir en la sociedad? Es como que se discute, más que, digamos, un proyecto de país, es quién administra mejor la crisis que tiene la Argentina hace por lo menos 50 años. O quién la administraba mejor. Claro, Claro. Es verdad, sí. Che, bueno, César, te agradecemos mucho por la nota y bueno, y antes de irnos... El agradecido soy yo. Antes de irnos... ¿Va a estar en la Feria del Libro el compañero? ¿Va a estar en la Feria del Libro? Sí, mañana tenemos una agrupación de escritores. UPCN tiene un sesgo de apoyar a sectores de escritores que no tienen otra forma de poder hacer un libro, fomentarlo y presentarlo. Mañana en la Feria Internacional del Libro presentamos una miscelánea donde juntamos escritores de 5 provincias del noroeste argentino y entre cuentos cortos y poesías y narraciones
algunas testimoniales. Digamos, hemos reunido un compact de libros donde hay varios autores y donde hay toda una semblanza de la cultura del noroeste argentino. Y bueno, ¿y a qué hora van a estar? Y nosotros vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en el Salón Amarillo.